Primavera de 1976. Francia, Niza. Albert Spalliari entró al banco con un pequeño despertador en el bolsillo. Su objetivo no era un banco cualquiera, la Société Générale, uno de los bancos más seguros de Francia. Entró, actuó como un cliente normal y alquiló una caja de seguridad. Luego, dejó el despertador dentro de la caja, cerró la puerta y salió del banco. Después volvió a casa y empezó a esperar, porque solo quería saber una cosa: si aquel reloj empezaba a sonar a medianoche dentro de la caja, ¿alguien lo escucharía? Llegó la noche. El reloj sonó, pero no pasó nada, ni alarma, ni policía, ni una llamada del banco. Aquella noche Albert estuvo seguro por primera vez. Ese banco, por muy fuerte que pareciera desde fuera, tenía un enorme punto ciego en su interior, y en ese instante tomó una decisión. Durante los siguientes 60 días, junto a unos 20 hombres, avanzaría por el sistema de alcantarillado de la ciudad, cavaría un túnel bajo el banco y llevaría a cabo uno de los robos más increíbles de la historia de Francia. Objetivo: 371 cajas de seguridad, aproximadamente $10 millones, y el único mensaje que dejarían atrás sería: ni con odio, ni con violencia, ni con armas. Pero, ¿cómo un fotógrafo de retratos aparentemente común logró robar el banco más seguro de Francia? Y aún más interesante, ¿cómo desapareció sin dejar rastro? Albert Spalliari tenía 43 años. Dirigía un pequeño estudio fotográfico en Niza. Hacía fotografías de bodas, retratos familiares y repartía caramelos a los niños. Desde fuera, parecía completamente normal, silencioso, amable, sin problemas. Pero detrás de esa imagen había otro pasado. A los 19 años se había unido al ejército, sirvió como paracaidista durante la Primera Guerra de Indochina, y cuando regresó de la guerra ya no era el mismo hombre. No había traído solamente medallas, también había traído rabia, especialmente contra el sistema. En los años siguientes trabajó en muchos oficios distintos: fotografía, agricultura, pequeños negocios, pero hubo algo que nunca cambió: tenía problemas con las reglas. En su juventud también estuvo involucrado en un pequeño robo armado. Fue a prisión, y cuando salió de la cárcel aprendió algo muy claramente: no debía volver a ser atrapado nunca más. Por eso, con el paso de los años, cambió. Empezó a parecer más tranquilo, más controlado, más paciente. Para 1976 ya nadie sospechaba de él, pero en la mente de Albert había un solo objetivo desde hacía mucho tiempo: la Société Générale, el banco que estaba a solo unas calles de su estudio fotográfico. Durante meses lo observó, siguió a los empleados, aprendió los turnos, memorizó los ángulos de las cámaras, entró muchas veces como si fuera un cliente más, hizo pequeñas operaciones, hizo preguntas, pero en realidad estaba estudiando el banco, y con el tiempo se dio cuenta de algo: ese banco no era perfecto, solo lo parecía. La sala de cajas fuertes de la Société Générale era legendaria. Debajo del banco, tras gruesas paredes de hormigón y acero, había 4.000 cajas de seguridad. Las personas más ricas del sur de Francia guardaban allí sus fortunas: oro, dinero en efectivo, joyas, documentos privados, historias ocultas e incluso asuntos delicados. Y el detalle más importante: el banco no tenía un registro exacto de lo que había dentro. En el momento en que cerrabas tu caja, tu secreto solo te pertenecía a ti. Por eso la gente confiaba en ese lugar, porque en teoría se creía imposible entrar allí. Enormes puertas de acero, cerraduras temporizadas, cámaras, patrullas. Y durante los fines de semana, la bóveda permanecía cerrada durante 4 días completos. Los directivos del banco pensaban que eso era una ventaja, pero para Albert era la oportunidad perfecta, porque si alguien lograba entrar, nadie lo descubriría hasta el martes por la mañana. Y entonces, Albert descubrió algo crucial: la bóveda no tenía alarma sonora, porque los ingenieros pensaban esto: nadie podría llegar hasta allí. Pero el plan de Albert no consistía en atravesar la puerta principal. Según la investigación, el grupo buscaba otra forma de acceder. Durante semanas, Albert estudió los mapas del alcantarillado de Niza, porque debajo de la ciudad existía una segunda ciudad: antiguos túneles de piedra, pasajes estrechos, conductos olvidados. Algunos databan de la época napoleónica. Por las noches, Albert recorría aquellos túneles con una linterna, contaba sus pasos, calculaba direcciones e intentaba encontrar el punto exacto bajo el banco. Y finalmente lo encontró. A solo 8 metros debajo de la sala de cajas fuertes había un túnel de aguas pluviales. 8 metros, nada más. 8 metros de tierra, hormigón, acero. Y después, la bóveda más segura de Francia.
Ahora solo necesitaba un equipo, pero no personas comunes. Necesitaba hombres capaces de trabajar en silencio, pacientes y dispuestos a pasar largas horas bajo tierra si era necesario. Viajó a Marsella, se reunió con viejos conocidos y en poco tiempo reunió un equipo de unas 20 personas, especialistas, técnicos, hombres experimentados. Años después, la prensa francesa les daría un nombre: la Banda de las Alcantarillas. En mayo de 1976 comenzaron los trabajos. Cada noche, cuando la ciudad dormía, ellos descendían al alcantarillado, prepararon el lugar cuidadosamente, sacaron la tierra excavada poco a poco. Algunos trabajaban durante horas en condiciones extremas. El aire era pesado, el olor insoportable. Un hombre perdió el conocimiento, otro resultó herido, pero siguió trabajando. Y Albert estaba allí con ellos cada noche, porque aquello ya no era solo un plan, se había convertido en una obsesión. Julio de 1976. Después de 60 noches de excavación, el túnel finalmente estaba terminado. Ahora estaban debajo del banco. Solo quedaba una fina capa de hormigón frente a ellos. Albert eligió la fecha especialmente, 14 de julio, día de la Bastilla, fin de semana largo. El banco permanecería completamente cerrado durante 4 días. Eso significaba que no habría nadie dentro durante 96 horas completas. La noche del 16 de julio, el equipo descendió al alcantarillado. Llevaban consigo máquinas de soldar, equipo hidráulico, taladros, bombonas de gas, comida y silencio. Los últimos metros fueron recorridos arrastrándose. Después empezaron a cortar. Alto, escucha, vuelve a cortar. Cada sonido que venía desde arriba, cada frenazo, cada paso, los paralizaba. Pero a medida que avanzaba la noche, la pared empezó a hacerse más delgada y finalmente, el último fragmento de hormigón se rompió. Albert Spallari se convirtió en la primera persona de la historia en entrar ilegalmente en aquella sala de cajas fuertes. Levantó la cabeza. Había miles de cajas alineadas por las paredes y entonces hizo un movimiento crucial. Después de entrar, soldó desde dentro la enorme puerta de acero de la bóveda. Eso significaba que ahora nadie podría entrar. Tenían 3 días completos por delante. Por cierto, voy a hacer una pequeña pausa en el video. Preparar estos videos lleva muchísimo tiempo y requiere un gran esfuerzo. Si lo has disfrutado hasta aquí, puedes apoyarme dejando un like y suscribiéndote al canal. Si ya lo hiciste, ahora continuemos justo donde lo dejamos. Y entonces ocurrió algo increíble. Poco después de que comenzara el robo, el equipo colocó una mesa de picnic en medio de la sala de cajas fuertes. Abrieron vino, comieron foie gras, extendieron colchones inflables, porque aquella sala ahora les pertenecía completamente. Después comenzaron a trabajar. Abrían las cajas con sistemas hidráulicos especiales, aproximadamente una caja nueva cada 6 minutos. Dinero, oro, diamantes, bonos y a veces cosas mucho más extrañas, cartas de amor, fotografías secretas, documentos escandalosos. Dejaban atrás las cosas que no podían venderse, pero se llevaban todo lo valioso. Pasaron las horas, luego los días. Hasta la tarde del domingo abrieron un total de 371 cajas, y justo en ese momento todo cambió. Afuera comenzó una gran tormenta de verano. El agua empezó a subir en los túneles del alcantarillado. Si el nivel seguía aumentando, sus rutas de escape quedarían bloqueadas, así que tenían que salir de inmediato. Pero antes de irse, Albert hizo su último movimiento. Se acercó a la pared. Les dio bolígrafos de distintos colores a sus hombres, porque no debía parecer que el mensaje había sido escrito por una sola persona. Y entonces escribieron juntos esta frase: ni con odio, ni con violencia, ni con armas. Después tomaron las bolsas, volvieron a entrar en las alcantarillas y desaparecieron. La mañana del 19 de julio, los empleados del banco llegaron al trabajo. Todo parecía normal, hasta que intentaron abrir la puerta de la bóveda. La puerta no se abría. Pidieron ayuda. Llegó la policía y tardaron horas en cortar la puerta. Cuando finalmente lograron entrar, se encontraron con una escena increíble. Botellas de vino vacías, una mesa de picnic, colchones inflables, cientos de cajas abiertas y el mensaje en la pared. Al principio, los policías ni siquiera entendían lo que estaban viendo, porque no había señales clásicas de un robo. Las puertas no habían sido forzadas, la alarma nunca se había activado, nada tenía sentido. Entonces un joven policía notó un pequeño agujero en el suelo, y la verdad salió a la luz. Alguien había entrado al banco desde el subsuelo. Ese día, toda Francia hablaba de una sola cosa: el robo del siglo.
La investigación fue enorme. Interpol intervino. Cientos de policías trabajaron en el caso. Se realizaron redadas desde Marsella hasta la frontera italiana, pero durante meses no apareció ninguna pista, hasta que ocurrió un error. La exnovia de uno de los miembros del equipo habló, y poco a poco, la policía empezó a llegar a los nombres. Finalmente, todos los caminos conducían a una sola persona, Albert Spagliari. Fue arrestado en el aeropuerto de Niza en noviembre de 1976, pero la parte más extraña fue esta. No intentó escapar, sonrió ante las cámaras, confesó el robo, pero no traicionó a nadie de su equipo. Dio nombres falsos, direcciones falsas, prácticamente jugaba con la policía y durante meses no reveló a nadie quién era realmente su equipo. 10 de marzo de 1977. Albert fue llevado al tribunal para ser interrogado. Estaba en la oficina del juez, la ventana estaba abierta, hacía calor. Albert parecía tranquilo, respondía a las preguntas. Entonces, de repente, le entregó un documento al juez, y en el momento en que el juez bajó la mirada hacia el papel, Albert se levantó, caminó hacia la ventana y desapareció repentinamente. Segundos después, un fuerte ruido se escuchó en la calle, pero Albert seguía con vida, porque abajo lo esperaba una motocicleta. Albert subió a la moto y desapareció en cuestión de segundos. Francia nunca volvió a atraparlo. En los años siguientes, Albert vivió con identidades falsas. Argentina, España, casas secretas. La justicia francesa lo condenó a cadena perpetua, pero la sentencia nunca pudo ejecutarse. La mayor parte del dinero robado tampoco fue recuperada jamás. Y lo más interesante era esto: muchas víctimas nunca explicaron exactamente qué habían perdido, porque algunas de las cosas escondidas en aquellas cajas ni siquiera deberían haber existido oficialmente. Años después, Albert escribió un libro, Las alcantarillas del paraíso. El libro fue un gran éxito, se hicieron películas sobre su historia, y con el tiempo se convirtió más en una leyenda que en un criminal. Cuando murió en 1989, tenía 56 años. El cáncer logró alcanzarlo, pero la policía francesa jamás. Y solo quedó esta historia, un despertador, un túnel de 8 metros y un silencioso fin de semana dentro del banco más seguro de Francia. Eso es todo por esta semana. Si te gustó la historia, puedes darle like al video y suscribirte al canal para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo video.